ahora. Ahora está Apoyo, grabando. a ver. Empezamos a grabar y ahora comparto la pantalla. ¿Para qué es un lío esto? Bien. Bueno, reitero, tenemos clase que viene, última clase, después viene el receso. La semana que viene les damos las pautas del segundo parcial, que históricamente era un parcial domiciliario, ahora con más razón. Y ahí tienen que analizar un fallo, solo un fallo, pero bien a fondo. No es como el primer examen que eran preguntas más conceptuales. Esto es lo que estamos haciendo ahora con estos fallos, hacerlo con uno en particular. Y bueno, y estábamos volviendo, pusimos por ahí la fecha, que ahora no me acuerdo, estábamos volviendo el 12 de agosto. Nos volvemos a encontrar. Bueno, ahí pueden verlo, la presentación. Sí. Perfecto. Bueno, entonces Micaela, Paola, las escuchamos. A ver si podemos arrancar con todo. Bueno, retomamos entonces. Sí. A nosotros nos tocó hablar sobre el fallo González Victorica Matías y otros contra la DGI por el decreto 1313 del 93 sobre el proceso de conocimiento. Los hechos del fallo, como habíamos dicho, el papá de una joven con discapacidad, iniciaciones legales, luego de haber sido rechazado el pedido de autorización para comprar un auto importado con la franquicia del 50% de su valor, sobre la base en el artículo 3 de la ley 19.279 y del artículo 8 de su decreto reglamentario 1303 del año 93. Este último establece que el grupo familiar del solicitante no tenga ingresos mensuales superiores a 4 veces la suma del mínimo no imponible. Bueno, eso es lo que aparece en el Power, es lo que resumimos nosotros en base a, como decíamos antes, a la lectura del dictamen del Procurador General, ya que el fallo, bueno, era bastante breve porque era una carilla, ya que mayoritariamente los jueces adhirieron a lo que recomendó el Procurador General. A ver, una pregunta. Volvemos un poquito a la anterior, Ale. Si tuviéramos que resumir los hechos y contar, ahí decimos, ¿no? Un papá de un joven con discapacidad inicia acciones legales, se va a la justicia, luego de haber sido rechazado el pedido de autorización para comprar un auto importado. Entonces tenemos una persona, dice, no me dejan comprar un auto importado con una franquicia. ¿Qué llamamos franquicia? A la compra de mercancía exportada, el derecho sobre ella libre de impuestos, ¿no? Sí, pero acá la franquicia sería como un descuento. O sea, Claro. vos vas a pagar la mitad de lo que vale el auto. Para que entendamos el caso, porque no es habitual lo que solemos ver. Solemos ver dos personas peleándose, o solemos ver alguna cuestión no sé, hemos visto de intimidad, privacidad, esas cosas. Aquí vamos a estudiar un fallo sobre principio de igualdad, pero me interesa que determinemos de qué estamos hablando, ¿sí? Alguien quiere comprar un bien más barato, porque si no, esta persona podría ir y comprar el auto para su hijo discapacitado. ¿Cuál es la cuestión de fondo? ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿En qué va a recaer el análisis de fondo que hace el procurador, la corte y la disidencia? ¿Qué es lo que tienen que desentrañar? La compra del auto importado, porque la ley habla también de autos nacionales, y también todo el tiempo está en juego el tema del poder adquisitivo, del ingreso que tienen los familiares, la ponderación del ingreso
y de la calidad digamos, el pasar económico de la persona para la cual va a ser comprado el auto, ¿no? A Entonces, ver, bueno, quien quiere comprar el auto es la propia persona. O sea, quiere ir sí. y comprarlo. El padre del joven discapacitado con discapacidad. Bien. La niña, sí. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué estamos analizando la capacidad económica, los ingresos y todo eso? ¿Por qué terminamos Porque hay ahí? un reglamento, en la porque está establecido la normativa en el decreto 13.013/93, y es ahí donde está el problema. ¿Y qué Claro, dice esa normativa? ¿Qué establece en términos generales? Lo que dijo mi compañera sobre que digamos que el requisito es que no supere el ingreso, la capacidad económica del grupo familiar no supere 4 veces el valor del mínimo no imponible para Pero los acceder, requisitos ¿para qué? Porque ahí está la para para, clave. motores de los lisiados. La Perdón, ley, ¿cómo? la ley 19.279 es la ley de los lisiados, que es el régimen para la adquisición de automotores. Bien, vamos ahí, porque quiero que entiendan algo, por las dudas de que no lo entiendan, digamos. Ese régimen, cuando uno habla de un régimen para algo, puede querer decir muchas cosas. En este caso es un régimen de fomento o de exenciones fiscales, en este caso, o de reducción del valor de un bien para lograr el acceso de las personas con discapacidad a qué, qué es lo que se está buscando, cuál es la finalidad. Acceder a beneficios en la compra de automotores. Pero ¿para qué? Esa es la herramienta, pero ¿para qué se hace? Para que tengan una movilidad, para que puedan realizar, como decía, el objetivo de la ley, Bien, una integración en la sociedad, digamos. excelente. Entonces, ustedes tienen que pensar que en el trasfondo de una este inclusión fallo, social. lo que se está discutiendo es el diseño de una política pública. Las políticas públicas son actos complejos que surgen de una ley. Muchas veces la ley hace pie en algún derecho constitucional. Yo tengo que ir a ver el texto de la Constitución, tengo que ir a ver el contenido de la ley, pero acá tengo que hacer un paso más, tengo que ir a ver cómo se reglamenta esa ley, a través de decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo. Entonces ahí ustedes lo que van a terminar haciendo muchas veces es viendo, bueno, el decreto tal, la ley dice esto, el decreto estableció esto, y después delegó en algún ministerio, entonces tengo que ir a ver las resoluciones de un ministerio, o en este caso podría haber sido en algunas resoluciones de AFIP, que es un ente descentralizado. Sí. ¿Para qué sirve la AFIP? ¿Cuál es su función? El AFIP es la administración fiscal pública, se encarga de los ingresos, digamos, Muy bien, muy bien. Administración Federal de Ingresos Públicos, eso quiere decir AFIP. ¿Y los ingresos de dónde los saca el Estado? de las personas que pagan impuestos, de los que contribuyen al Bien, sistema. excelente, excelente. Entonces, la AFIP se dedica a recaudar los ingresos del Estado, del Tesoro, a través de los impuestos. Acá lo que está haciendo es dando un beneficio para que alguien pueda acceder a un bien a través de una promoción, ¿sí? Le dice, bueno, usted va a poder comprar este bien que es importado con esta franquicia, ¿sí? De la mitad de su valor. Pero para eso la cuestión es que hay un decreto reglamentario de la ley que establece condiciones. Siempre se habla de que las facultades de reglamentación de una ley, no, no es que siempre se habla, la Corte, la Constitución lo establece,
que esas son facultades propias del Poder Ejecutivo. Reglamentar la ley. Hay decretos reglamentarios, el tipo de decretos son decretos reglamentarios. Y esa es una facultad propia que en principio no puede ser controlada por el Poder Judicial, porque hace a mérito, oportunidad y conveniencia. Por ejemplo, no tiene un plazo para reglamentarlo, salvo que lo diga la ley. Y después el Ejecutivo establecerá criterios, pero siempre que sean razonables. El artículo 99.2, vamos a leerlo, de la Constitución, dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: expide las instrucciones y reglamentos, que son los decretos, que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, como acá estamos hablando de la 19.279. Coma, y acá viene la habilitación a cómo entra la justicia a controlar. Dice, cuidando de no alterar su espíritu, el espíritu de las leyes, con excepciones reglamentarias. Entonces, no puede el Ejecutivo poner una excepción vía reglamentación, o sea, vía decreto, una excepción que altere el espíritu. Es una frase esa, la alteración del espíritu de la ley, que luego va a haber que llenarla, o sea, va a haber que ponerle en parámetros. ¿Cómo la justicia controla que el Ejecutivo no altere una ley? ¿Cómo se hace? Bueno, para eso los antecedentes de la Corte y la doctrina han ido elaborando ciertas pautas. Y acá lo vamos a encontrar muy claro en la disidencia, ¿sí? Ahí va a estar bien determinado el alcance de ese control, y en qué consiste el alcance del control. Entonces, vamos a ver que esos requisitos para acceder al beneficio, algunos parecería ser que son razonables, y logran pasar el estándar de juridicidad de la Corte, y otros no. Entonces, quiero poder enmarcar el fallo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una política pública que tiende a otorgar un beneficio a personas con discapacidad para que logren una mejor movilidad. Entonces, si alguien no puede caminar, tomarse un colectivo, un tren, bueno, facilitémosle el acceso a una movilidad propia, a un auto. Entonces, bueno, comprate el auto si no puedes tomarte el colectivo. Esa sería la idea. Ah, pero no me puedo comprar el auto. No tengo el dinero para comprarme el auto. Mis ingresos no alcanzan para comprarme el auto. Bueno, entonces ahí te asiste el Estado bonificándote la mitad del precio. Ese es el meollo de la cuestión. Ahora, ¿a quién le va a bonificar ese precio? ¿A Susana Jiménez o a Tinelli para que importen autos, si se acuerdan, hace 1000 años? ¿O a quienes realmente lo necesitan? Bueno, entonces hay que determinar el universo de esas personas que realmente necesitan un beneficio del Estado para adquirir un auto a mitad de precio porque tienen esta condición física. Esa es la cuestión a resolver. Si los requisitos que exige el Estado para dar este beneficio son razonables o no, o están violando o están en contradicción con algún artículo de la Constitución, con algún derecho consagrado en un artículo de la Constitución. Ahí estamos parados. Bueno, ahora sí las dejo avanzar. Prometo callar. Bueno, habíamos visto los factores. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Decíamos entonces que por un lado teníamos a Matías Victorica, la presentación de su hija, discapacitada, Belén González Victorica, y por otro lado de la contienda teníamos a la FIP, la DGI. La decisión de la CUO, o sea, del juzgado de primera instancia, fue declarar la inconstitucionalidad del artículo 3 y 8 de la ley 19.279 y su decreto reglamentario 1313 del 93, y rechazar la petición de la FIP. Después tenemos la decisión de la Cámara de segunda instancia, que fue confirmar la sentencia de primera instancia de la CUO, como ya lo había adelantado mi compañera Paola.
Así es. Entonces tenemos que la decisión de la Corte fue rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por el AFIP a la sentencia que dio el juzgado de primera instancia, donde declaró la inconstitucionalidad del decreto 13.013/93, a la cual la Corte confirmó esa sentencia, la sentencia del juzgado de primera instancia. Bueno, ya Hacete una filmina, Ale, a ver. Ya ahí Paola adelantó cómo falló la Corte, pero antes, bueno, en las diapositivas habíamos puesto cómo llega la Corte, es algo que siempre usted, profe, nos enseñó que tengamos en cuenta, el recorrido que hace, digamos, Ujú. el fallo. Y bueno, el caso llega a la Corte por medio de un recurso extraordinario que solicita al Fisco de la Nación. En este caso las dos partes, bueno, como usted explicaba, porque estaban en puja estos dos análisis que tenían que hacer respecto a la ley y el decreto reglamentario para que esté acorde a la Constitución, ¿no? Sí. Bueno, después tenemos los derechos, la normativa involucrada. Acá nosotros lo que hicimos es, haciendo una lectura del fallo, analizamos cada uno de los artículos que nos parecieron de la Constitución y de la ley y el decreto reglamentario en cuestión importantes y que están justamente en puja, que son los que aparecen en el razonamiento del dictamen del Procurador General y de los jueces durante el fallo. Así que bueno, la ley 19.279, como dijimos que era la ley de los lisiados del régimen para la adquisición de automotores, en su artículo 3, que justamente, si quieren se los leo rapidito, el artículo 3 de esta ley dice: los comprendidos en las disposiciones de esta ley recibirán una contribución del Estado para la adquisición de un automotor nuevo de industria nacional, la que no superará el 50% del precio al contado de venta al público del automóvil estándar, sin accesorios opcionales ni comandos de adaptación. Bueno, es el artículo que nombraban bastante en el fallo. Después el decreto reglamentario, que hablaba justamente de, como ya habíamos dicho, de el poder adquisitivo de los familiares, ¿sí? Y bueno, como ahí tenemos en el artículo 7 y 8 específicamente, el artículo 7, a fin de acreditar una capacidad económica mínima requerida para afrontar la adquisición y mantenimiento del automotor, y después el artículo 8, que pondera, digamos, los ingresos y el patrimonio del grupo familiar con el objeto de establecer si supera la capacidad económica máxima prevista para acceder a los beneficios. En el fallo se hablaba de Perdón. una Ahora, capacidad mínima y una capacidad máxima. Ese artículo es la clave, ¿sí? Cuando Sí. va a poner, por un lado, bueno, esa capacidad mínima, y por otro lado, cómo se pondera, ¿sí? Después vamos a ver qué quiere decir ponderación y a quién le va a exigir esa capacidad económica máxima. Ahí va a estar el eje. Claro. Después nosotros lo pusimos en diapositiva, profe, eso en el dictamen del Procurador General, porque Buenísimo. ese es uno de los principales argumentos que él da. Bueno, como decíamos antes, en los derechos y normativa involucrada, a ver si podemos volver a leer, no sé si... Después encontramos que el artículo 16 de la Constitución, que establece la igualdad, la nación argentina, bueno, si quieren lo leo, ya sabemos igualmente más o menos de memoria, ¿no? Pero Lea.
Básicamente, la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición de idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Ese es un artículo que también interviene en este fallo, y después el artículo 75, inciso 23, que habla de las atribuciones del Congreso, de que lo que le corresponde al Congreso es legislar para igualdad de trato de las personas. Bueno, si quieren se los leo, a ver. Lo tengo a mano, ¿querés que lo lea? Dale, si querés, porque para que perdí la página. Si lo tenés a mano. Dale. Artículo 75, inciso 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, en el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. En particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el tiempo de lactancia. Eso es lo que dice el artículo 75, inciso 23. Bien, después también... La parte de discapacidad, ¿cómo dice? Dice, este artículo del inciso 23 dice, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. En particular, y ahí es donde nombra a las personas con discapacidad. No, sí, perfecto. Bien, Entonces genial. habla de una igualdad, por eso nos parece importante, porque básicamente que el Congreso tiene que legislar para igualdad de trato de, en este caso, las personas con discapacidad. Excelente. Después también tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el principio de razonabilidad que encontramos en el artículo 28, del que ya en la otra clase estuvimos trabajando con el otro fallo, que está en el artículo 28 y dice, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces ahí vemos un poco lo que nos explicaba el profe, de que bueno, un decreto reglamentario no puede contradecir a la ley, a la finalidad que la ley, para la cual la ley fue creada, ¿no? Y hay que ver ahí, ahora lo vamos a ver en particular, hay que ver esa relación entre medios y fines. Los fines que dijimos era facilitar la movilidad para las personas con discapacidad. Esa es como la finalidad, el objetivo, el propósito de la ley, y hay que ver con qué medios se procura lograr esa finalidad. Ahí va a estar el contenido del principio de razonabilidad. Bien. Bueno, después, más adelante, explicamos un poquito sobre la ley en las diapositivas, a ver, como para seguir un orden, y después, si no... Sí. A ver, no logro ver las diapositivas, yo, ¿no? Ahí está. Bueno, como decíamos, la ley de los lisiados es la 19.279, que es el régimen para adquirir automotores. Como habíamos adelantado, establece una capacidad económica mínima y máxima para tener acceso a estos beneficios, ¿no? El artículo 3 después autoriza a ponderar los ingresos y el patrimonio del grupo familiar para determinar la capacidad económica del solicitante. Una aclaración. Yo siempre les digo que tenemos que tener en claro el encuadre normativo, qué normas entran en juego desde la Constitución y los tratados hacia abajo. En este caso tenemos tratados, Constitución,
ley y decreto reglamentario. O sea, tenemos 4 niveles jerárquicos, o bueno, tratado y constitución podrían ir a la par, y después ley y decreto. Y después habría que ver alguna resolución de AFIP. ¿Por qué es importante? Para hacer el encuadre, por un lado, fáctico, los hechos, lo que vimos primero, y después jurídico, pero también es importante para establecer el holding, que es la clave del fallo, ¿no? ¿Qué resuelve la Corte, más allá de la resolución? O sea, ¿cómo resuelve, cuál es la regla que establece que después va a poder ser aplicada a casos análogos? Y en ese holding, siempre les digo, tenemos que incorporar la normativa. O sea, conforme el artículo 16 de la Constitución y los tratados y el 75-23. Entonces, tenemos que recuperar ahí ese encuadre legal para meterlo en el holding y que nos quede un holding bien armadito. Claro. Adelante. Bueno, después el decreto que tiene en cuenta los ingresos y el patrimonio del grupo familiar. El artículo 7 y el 8, que ya los habíamos leído. No sé si quieres agregar algo, Pau. Ahí. Te dejo en tu libertad de Ya explicarlo. igualmente los había leído y ahí ya los tienen lindos para saber más o menos qué dicen también. Y bueno, después pasamos directamente al dictamen del Procurador General, en este caso es Abramovich, el cual dijo: el artículo 8 del decreto 1313 del 93 se encuentra en pugna con la interpretación constitucional de la ley 19.279. Es un poquito lo que había hablado el profe, ¿no? El tema del principio de razonabilidad, y esto está en juego en esta decisión. Dice que es un medio inadecuado para asegurar que la franquicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella. Tengamos en cuenta que en el fallo se menciona justamente este requisito de capacidad mínima y máxima que figuran en la ley y en los decretos. Entonces eso también es lo que está en juego, si eso es adecuado o no. Que es contrario a la finalidad de garantizar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad. Justamente la finalidad de la ley, que era, como dijimos anteriormente, garantizar esta inclusión de las personas, ¿no?, a la sociedad, y que se le otorga a las personas que realmente lo necesitan. Después dice que pone en riesgo el acceso del grupo a una movilidad de calidad y resulta inconstitucional. Esto es lo que dice el Procurador General. Entonces él admite el recurso y nombra ratificar la sentencia recurrida. Bueno, voy a hablar de la decisión de la Corte. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de la AFIP y confirmó la sentencia de la Cámara en lo contencioso administrativo federal, que declaró la inconstitucionalidad del decreto 1313/93 y la ley 1900-279, que restringen el acceso a las franquicias fiscales para importar autos que utilicen las personas con discapacidad, en función a su capacidad económica. De la familia solicitante compartieron los fundamentos del dictamen del procurador y Hinston de Nolasco, Rosati, Maqueda y Lorenzetti por sus votos. Considerar la situación económica del grupo familiar del solicitante de una franquicia para la compra de autos para discapacitados con beneficios es un indicador equívoco, dado que no es el objetivo tampoco. La familia tiene la obligación legal de pagar el vehículo. Solo lo puede hacer voluntariamente. Es por eso que
establecer la capacidad económica del solicitante sobre la base de la de sus parientes, contraria al objetivo del sistema internacional, al objetivo de la protección de las personas con discapacidad y del régimen de las franquicias, que es beneficiar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad. El decreto en cuestión resulta discriminatorio para las personas con discapacidad que tengan familiares que cuenten con dinero para abonar el automotor, ya que no acceden al beneficio. Además, el criterio usado por la norma hace ver la imagen de las personas con discapacidad como dependientes de la sociedad y de su familia, contrario al enfoque constitucional que los reconoce y los promueve como sujetos autónomos e independientes y que pretende lograr su plena inclusión social en la igualdad de oportunidades con los demás, como lo establece el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional. Claro, y después nosotros nos costó bastante el tema de terminar el holding con nuestras palabras, porque era como que había varias cosas en juego y cuesta como resumir, ser sintético en eso. Entonces, bueno, acudimos a los ayudantes un poquito que nos dieron una mano y bueno, determinamos más o menos con nuestras palabras un holding y lo plasmamos ahí en las diapositivas, así todos lo pueden ver y usted nos dice, profe. Bueno, la economía del grupo familiar no puede limitar o privar de un derecho a las personas discapacitadas que requieran ayuda para acceder a beneficios que los posibiliten adquirir un vehículo. Esto es teniendo en cuenta el principio de igualdad que establece la Constitución en el artículo 16, el principio de razonabilidad del artículo 28 y los tratados con jerarquía constitucional. En este caso, la Convención sobre los discapacitados. Volvamos un Y yo segundo al agregaría anterior. que el holding, Sí. yo en lo personal agregaría que el holding en este fallo está como que el objetivo es la inclusión social de las personas con discapacidad. Sí, el holding va a... Digamos, pero El holding Teniendo en es cuenta que el lo que holding ustedes es el ponen fundamento ahí, del fallo. lo que ustedes ponen ahí, que es la economía del grupo no puede limitar, yo lo daría vuelta. ¿Cómo presentaría el holding? Yo diría, el Poder Ejecutivo no puede establecer limitaciones irrazonables en la reglamentación de una ley que pase por hacer esto que sí están diciendo ustedes, ¿sí? Que la economía del grupo familiar limite el acceso a un derecho de la persona con discapacidad. Porque ¿cuál es el tema de fondo? ¿Cuál es el tema de fondo? Si la familia está ayudando a la persona a adquirir el derecho, a hacerlo concreto, o si le está jugando en contra. ¿No? Porque, digamos, ¿qué subyace? ¿Qué idea subyace acá? La reglamentación decía, bueno, si usted tiene X ingreso familiar, un ingreso familiar superior a X nivel, ya no puede acceder al beneficio. Entonces, ¿qué hace la AFIP o la ANSES? Dice, a ver, bueno, Juan Pérez quiere acceder al beneficio, listo. Es hijo de Pedro Pérez y de Graciana Pérez. Bueno, ¿cuánto ganan Pedro y Graciana? Tanto. 3 salarios mínimos cada uno. Ah, bueno, entonces el hijo ya no puede acceder. Y después vos vas a la práctica y por ahí lo dicen a algún lado. No sabés si él vive con los padres, si los padres lo ayudan, si parte del ingreso de los padres va a la economía de la persona con discapacidad, o puede ser, no sé, su pareja, o puede ser el hijo, no sé. Lo que está diciendo la Corte acá es, yo tengo que ver los ingresos de esta persona, porque no hay nada que me haga necesariamente
una relación entre el ingreso de la familia y el ejercicio de este derecho. Pero ahora eso lo vamos a ver mejor con la disidencia. Pero la pregunta es, esos párrafos, ¿no? Los párrafos sextos a noveno del punto 6, ¿cuáles son los que deja fuera la Corte del dictamen del procurador? ¿Lo encontraron eso? Sí. Profe, se nos corta ya. Acá en la Bueno, página 10. mando un